hemos estado planteando la relación entre pedagogía y educación, y a partir de la relación de que no es lo mismo hablar de pedagogía y educación, en la primera parte de esta PowerPoint hemos trabajado con el concepto de educación. Ahora nos posicionamos en el otro concepto, en el concepto de pedagogía, que refiere a la disciplina que en principio, tal como dijimos, tiene como objeto de estudio a la educación. Esa afirmación, si bien es una afirmación certera, necesita las precisiones sobre las que hemos estado conversando, por cuanto no se puede tomar como objeto de estudio a la educación en sentido universal como una entidad metafísica e histórica. Cuando decimos que estudiamos la educación, requiere precisar a qué nivel de análisis nos estamos refiriendo. Para plantear esta cuestión respecto a qué es entonces de la educación lo que estudia la pedagogía, hemos tomado el enfoque teórico de Gregorio Germán, que, recuperando algunos aportes de otros autores, él habla de cuatro momentos en el proceso de constitución del campo pedagógico. Un primer momento en el cual la pedagogía estaba analogada a la filosofía de la educación, por eso cualquier estudio sobre educación era abordado por la pedagogía y aparecía como una disciplina general, singular y universal. En un segundo momento, que coincide con los estudios de la sociología de Durkheim, con una visión positivista, lo que intentó Durkheim fue plantear una disciplina, una ciencia social, que fue la sociología, con la misma metodología de las ciencias naturales. De modo que se consideró que este era el modo de estudiar la educación en singular. Y además, en este mismo periodo aparecen otros estudios provenientes del campo de la psicología, particularmente a partir de Piaget y Wallon, que también toman como objeto los procesos educativos. En este momento se habla del inicio de los procesos de despedagogización de las ciencias de la educación. Parecería que la pedagogía se quedó sin voz, dice. O sea, que además la didáctica empieza a tomar lugares que antes estaban planteados como espacios propios de estudio de la pedagogía. Por eso, un tercer momento se habla de una pluralización del campo de la educación, donde cuando se estudiaba la enseñanza, el objeto era de la didáctica; cuando se estudiaba los procesos de aprendizaje, tenía que ver con la psicología educacional, etc. Por eso se habla de la muerte de la pedagogía. Parecería que la pedagogía se quedó sin objeto. Pero los autores que trabajan con los enfoques teóricos que nosotros hemos recuperado hablan de un cuarto momento que lo ubican a partir de la crisis de los proyectos de la modernidad. La fragmentación del campo educativo, tomado cada una de esas partes por una disciplina diferente, implicó que parecería que no hay posibilidades de pensar los procesos educativos en forma articulada. Por eso, en ese cuarto momento, Germán habla de la importancia de articular los saberes de y sobre de la educación. De ahí que es necesario hacer el paso de lo singular y universal a lo particular. Y se piensa en una disciplina cuyo objeto de estudio tenga que ver con los procesos educativos, tal como planteamos, no en forma ahistórica, sino ubicado dentro de las instituciones particulares. De ahí que la noción de proyectos pedagógicos institucionales
constituyen y conforman un concepto central para el campo pedagógico. Por eso cuando decimos cuál es el objeto de estudio de la pedagogía, decimos que no está mal plantear que el objeto de estudio es la educación, pero no en sentido universal ni individual, sino inserto en las instituciones educativas. De ahí que hablamos de la particularidad. La noción de proyectos pedagógicos institucionales la recuperaremos después cuando hablemos de la escuela. Les sugerimos que revisen con profundidad el texto de Gregorio Germán para completar estas ideas que sintéticamente hemos planteado en esta diapositiva.